sin más preámbulos, los dejo con el profesor Michael Calonge y su charla Diversidad del género Sami en Colombia. Bueno, listo. Les agradezco mucho la invitación. Quería hablar un poquito, pues obviamente del género Sami en Colombia, pero quiero empezar un poquito hablando sobre las cicas en general, para los que de pronto no las conozcan muy bien. También del género Samia en general, porque pues hay muchas samias en Colombia, pero el género es bastante extenso. Se ocurre desde la Florida hasta Bolivia. Entonces, quiero hablar un poco en términos más amplios del género y ya un poquito más específicamente de las samias de Colombia, bajo un marco de la filogenia y biogeografía. Bueno, comenzando, ¿qué son las cícadas? Pues son gimnospermas de origen bastante antiguo, tienen un registro fósil de hace aproximadamente 270 millones de años, por lo cual se les conoce comúnmente como fósiles vivientes. Pero no es exactamente de esa manera. Sí tienen un registro muy antiguo, pero estudios recientes han mostrado que las especies que viven ahora no son tan antiguas. La mayoría de ellas evolucionaron hace menos de 12 millones de años. Actualmente se reconocen 10 diferentes géneros en los cicadales, divididas en dos familias. Una familia es Cicadacia, que tiene solo el género Cicas, y la otra familia Samiacia con los otros 9 géneros. En total se reconocen en el momento 366 especies, pero hay mucha actividad ahora en investigación, entonces ese número seguirá creciendo pues en el futuro cercano. Bueno, las cícadas tienen tallos muy llenos de almidón, pueden ser subterráneos o arborescentes. Típicamente no son ramificados, o si lo son muy poquito. De pronto las especies de tallo subterráneo tienden a ramificar un poco más que las de tallos aéreos. Las hojas son muy variables en las diferentes cícadas. Pueden variar en el número de hojas que la carga cada planta, en su forma, en su textura. Eso en gran parte es porque ocupan una variedad de hábitats muy diferentes, desde desiertos muy secos donde tendrían unas texturas muy coriáceas, a otros ambientes con mucha lluvia y mucha humedad, donde no necesariamente tienen las hojas tan coriáceas. Algunas son bastante suaves, hasta membranáceas. Son especies dioicas, entonces tienen plantas individuales macho o hembra, que generalmente no cambian. Las hembras producen conos de semillas y los machos producen conos que producen polvo. La reproducción en la mayoría de especies que se han estudiado se ocurre a través de insectos. Típicamente son cucarroncitos que tienen un mutualismo obligatorio con las cícadas. Las dos dependen una de la otra para completar su ciclo de vida. La distribución global de cícadas la pueden ver ahí en este mapa. Están básicamente restringidas a áreas tropicales y subtropicales del mundo. Entre todos los 10 géneros de cícadas, en el Nuevo Mundo tenemos aproximadamente 40% de la riqueza tanto de los géneros como de las especies. En el neotrópico, si observan al lado izquierdo arriba, se pueden diferenciar muy claramente 3 áreas de endemismo. Una siendo el Caribe, donde se encuentran 2 géneros, Samia y Microcicas, que tiene solo una especie. En Mesoamérica, donde hay más riqueza de géneros, se encuentran 3 géneros, Samia, Ceratosamia y Ion. Y el Istmo y Sudamérica, donde solo se encuentra Samias. En total, en el neotrópico tenemos 133 especies de cícadas aceptadas ahora.
Como pueden ver en el cuadrado a la derecha abajo, donde muestra la distribución de Samia, la distribución de Samia es mucho más amplia que el resto de los géneros y también el número de las especies. Bueno, en el género Samia tenemos 83 especies aceptadas ahora. Es el género más grande en las cicadales después de Cicas, que tiene 120 especies, y tiene la distribución más amplia del Nuevo Mundo, aproximadamente 16 millones de kilómetros cuadrados del área de ocurrencia. Y sin lugar a dudas es el género con más diversidad morfológica y posiblemente ecológica. Al igual que en las cícadas en general del neotrópico, también se ven las mismas tres áreas principales de endemismo. El Caribe, Mesoamérica y esta área del Istmo y Sudamérica. Interesantemente, hay una disyunción geográfica notoria entre el sur de Honduras, El Salvador y el sur de Nicaragua. Bueno, ¿dónde está concentrada la riqueza del género Samia? En este mapa se puede más o menos apreciar que hay, digamos, hotspots en esta área de Guatemala, Belice y Honduras. También hay una concentración muy alta de especies en Centroamérica, especialmente en Panamá y en el área de Panamá bordeando con Costa Rica. Y en Colombia, digamos, si en el lado derecho, las áreas con más diversidad de especies son el Pacífico, en general el noroeste y también la Amazonía. Bueno, para darles una idea de la diversidad morfológica que se encuentra en el género, que es bastante impresionante, pueden ver, hay unas especies muy pequeñas como Samia pigmea de Cuba. Ahí pueden ver a la izquierda que esa planta está al tamaño final, básicamente es una, y pueden apreciar el cono hembra ahí. También hay unas especies muy grandes. Las dos especies más grandes en Colombia probablemente son Samia tolimensis, donde los tallos pueden llegar, creo que hasta 4 metros, y Samia roesli, que creo que puede pasar de esa altura. También en Colombia tenemos Samia oblicua, que es la más alta de todas las samias, que puede tener tallos hasta de 5 metros de altura. Y Samia, definitivamente, más que cualquier otro género de cícadas, tiene una diversidad increíble en el tamaño, la textura y forma de los foliolos. Hay unas de foliolos pequeñitos, hay otras de foliolos bien pegados unos a los otros que parecen casi como helechos, y hay unas de foliolos enormes, en muchos casos con las venas bien marcadas, como pueden observar en Samia imperialis acá. También varían en el tamaño de sus conos. Usualmente pues las especies más grandes producen conos más grandes. Pueden comparar, esto está más o menos a la misma escala en la mitad del cono de Samia pigmea, que es muy chiquito, no pasa de, en este caso, de 4 centímetros, y los conos de Samia tolimensis y roesli, que son bastante grandes en comparación. Bueno, las samias ocurren en una diversidad enorme de hábitats diferentes. En el cañón de Chicamocha encontramos Samia cefalatoides, donde la lluvia es 800 metros al año. Y en la serranía de la Macuira, en la Guajira, encontramos Samia muricata, donde la pluviosidad es probablemente la más baja que para cualquier otra especie de Samia, donde solo caen más o menos 400 milímetros de lluvia al año. En este caso, la especie se encuentra en los topes de las montañas, que son más o menos como un bosque nublado. Entonces las plantas encuentran su humedad más a través de la neblina que de la lluvia de por sí. Hay especies como Samia lindeni, que ocurre en Ecuador, hacia la costa, desde el norte de Ecuador cerca a la frontera con Colombia, yendo hasta el sur, donde hay un rango bastante amplio de pluviosidad, variando entre 800 milímetros hasta 3000 milímetros al año para la misma especie.
una flexibilidad bastante increíble. Y en el Chocó colombiano, que es una de las áreas más lluviosas del mundo, encontramos varias especies, incluyendo Samia chigua, que se ve ahí, y ahí puede llover hasta 9 metros al año o más. Se encuentra en varias elevaciones diferentes, desde el nivel del mar, como Samia lucayana en las Bahamas, hasta los 2000 metros, como Samia montana, que ocurre en Antioquia. También ocurren en una variedad muy grande de diferentes substratos. Tenemos a la izquierda una especie muy especial que se llama Samia pseudoparasítica. Es la única cícada en el mundo que es obligatoriamente epífita. En la mitad podemos observar Samia encefalatoides del cañón de Chicamocha, que ocurre en áreas muy rocosas. Y a la derecha podemos observar Samia mirmani, que crece básicamente en paredes calcáreas. A la izquierda podemos observar una Samia de Cuba que está en unos suelos rojizos, serpentinos. Samia pigmea que está básicamente en unas arenas silíceas, y lo mismo con Samia lucayana. Aquí hay otro ejemplo de una Samia integrifolia en las Bahamas creciendo básicamente sobre una roca. Y en Colombia encontramos Samia roesli, que crece al lado de los manglares, en un terreno bastante húmedo, poco bien aireado. Bueno, para mi proyecto de disertación, uno de los capítulos principales fue hacer una filogenia del género entero de Samias. Entonces voy a hablar un poquito sobre las Samias de Colombia bajo este contexto. Para este proyecto se usaron 10 marcadores moleculares, 9 genes nucleares de copia única y uno de cloroplasto. En total la secuencia consistía de 10.000 pares de bases. 695 de estos se consideran informativos para parsimonia. Se mostraron 70 especies diferentes, que en el momento eran más o menos el 92% de las especies conocidas, y en total fueron 113 muestras. Cuando fuera posible para especies de distribución geográfica amplia, se incluyeron varias muestras de cada de esas especies. Y se usaron varios análisis diferentes de filogenia. Bueno, para no entrar en mucho detalle, voy a hablar de algunas de las conclusiones generales de este trabajo. Se encontró que los clados son fuertemente delineados geográficamente. Básicamente, la mayoría de especies que encuentra uno en Sudamérica son de origen sudamericanos, con un par de excepciones. Lo mismo con las especies del Istmo, de Panamá y Costa Rica. La mayoría se originaron ahí. Y lo mismo con las de Mesoamérica y las del Caribe. El nodo corona de Samia tiene aproximadamente 10 millones de años. Eso es básicamente las especies que existen ahora evolucionaron tienen un ancestro en común hace 10 millones de años. El género de por sí puede ser más antiguo, pero las especies de ahora se originaron más o menos hace 10 millones de años. Una de las grandes sorpresas de este estudio fue que parece que el género se originó en Norteamérica y se dispersó hacia Sudamérica. Otros investigadores antes habían asumido que el género Samia, al ser tan diverso en Colombia, que probablemente se había originado en Colombia y se había dispersado hacia el norte. Nosotros encontramos completamente lo contrario. En Sudamérica, la diversificación empezó hace más o menos 3 millones de años. O sea que la Samia entró a Sudamérica cuando ya se había formado el puente del canal de Panamá que conectaba los dos continentes. Bueno, algo más que encontramos es que los caracteres macromorfológicos que muchas veces se usan para describir las especies y compararlas, hay una cantidad de convergencia en estos caracteres increíbles.
Básicamente es difícil encontrar caracteres morfológicos que puedan definir los diferentes clados, y voy a mostrar algunos ejemplos aquí. Uno es si las especies tienen aguijones o no tienen aguijones en el peciolo. Para estos ejemplos me voy a concentrar solamente en las especies de Sudamérica, pero para dar un ejemplo, todas las samias del Caribe no tienen aguijones en el peciolo, mientras la mayoría de las especies en Sudamérica sí lo tienen. Son las que están con las ramas de color verde. Solo hay un par de excepciones en Sudamérica, que son Samia encefalartoides, Samia boliviana, y también hay una nueva especie que se llama Samia imbricata, que tiene, que es inerme o tiene muy poquitos aguijones en los peciolos. Vemos lo mismo con las aserraciones en los márgenes de los foliolos. Básicamente, sí, se encuentran en los diferentes clados, se encuentran especies con aserraciones o sin aserraciones, o incluso algunas especies donde encuentran ambos, como en Samia boliviana y Samia hymenophyllida. Encuentra uno individuos que tienen o no tienen las aserraciones. Lo mismo ocurre otra vez con las venas prominentes. Las que están marcadas en verde son especies donde, como en el ejemplo al lado derecho, que es Samia oligodonta, donde se pueden observar muy claramente las venas muy marcadas. De nuevo, eso parece que ese carácter apareció independientemente en varios clados diferentes y no sirve para definir la mayoría de clados. Bueno, y como se pueden imaginar, encontramos lo mismo con arborescente, si los tallos son subterráneos o arborescentes. Se encuentran varios ejemplos en diferentes clados de ambos. Bueno, el género Samia se divide muy claramente en dos clados principales. Una que son las Samias del Caribe, que en el mapa se pueden apreciar con los puntos amarillos, y otro clado donde tiene la mayoría de las especies, que es el clado de tierra firme, que se observa en rojo. No voy a entrar en detalle en la mayoría de otros clados de tierra firme para enfocarme un poquito más en los de Colombia. Pero bueno, el clado Caribe básicamente son especies más o menos pequeñas, por general, todas de tallo subterráneo, todas de peciolos inermes y con el mismo número de cromosomas. Aquí pueden ver los diferentes clados que hacen parte del clado de tierra firme. Los principales siendo el clado de Mesoamérica, que se ven los puntos rojos en el mapa, y el clado centro-meridional, que se ven en anaranjado, que incluye las especies del Istmo, de Panamá y Costa Rica, entrando a Nicaragua, y las especies suramericanas. Bueno, aquí pueden otra vez observar más o menos lo mismo. Como pueden ver en el clado de tierra firme, donde más especies se encuentran es en el clado que combina Suramérica con Centroamérica, que le llamo el clado centromeridional, y consiste de más o menos 40 especies. Bueno, este clado centromeridional se formó hace más o menos 4 millones de años. En ese momento el istmo estaba ya formado o ya casi formado. La diversificación de los dos clados que componen este clado centromeridional, o sea, el clado de Centroamérica, del istmo, y el clado de Sudamérica se formaron más o menos simultáneamente. El promedio del estimado es de 2.35 contra 2.62 millones de años, concordando con el comienzo de época de repetidas glaciaciones. Si ya estaba formado el enlace entre Norteamérica y Sudamérica por Panamá,
es posible que no hubo mucha mezcla entre las especies suramericanas y las centroamericanas, porque los nichos ecológicos pueden haberse llenado rápidamente, evitando la dispersión de los dos clados a las otras áreas. Bueno, ahí pueden observar el clado centromeridional, que está compuesto de las del istmo, que son 15 especies, y las de Sudamérica. De las especies que originaron en Sudamérica, solo hay 3 especies que entran a Centroamérica, a Panamá, siendo Samia manicata, Samia cunaya y petiensis. Y en las especies centroamericanas, realmente solo una especie entra a Sudamérica, que es Samia oblicua. Bueno, sí, ahí están unos ejemplos de las especies que se comparten entre las dos regiones. Entonces, Samia oblicua es la única especie centroamericana que emigró hasta Sudamérica. Curiosamente, en las Samias de las Américas hay polinizadores de 2 géneros de cucarroncitos, uno siendo Rhopalotria y el otro siendo Faraxonota. Pues en Colombia se encuentran hasta ahora solamente polinizadores del género Faraxonota, excepto en el caso de Samia oblicua, donde también se encuentra Rhopalotria. O sea que parece que emigró tanto el polinizador como la especie de Centroamérica a Colombia. Bueno, el clado sudamericano de por sí se puede dividir en 4 grupos principales que se pueden observar ahí en los diferentes colores. El clado de Samia manicata, el clado de la costa pacífica, el clado de Samia walisi y el clado del Amazonas y el este de los Andes. Bueno, el clado manicata es uno que con mis colegas de la Sociedad Colombiana de Cícadas hemos estudiado recientemente. Es básicamente la primera rama que diversificó en Sudamérica. O sea, el resto de las especies de Sudamérica son hermanas del clado de Samia manicata. Tiene un buen soporte posterior en la filogenia. Si bien el número 1 básicamente es lo máximo que se puede conseguir aquí. Es un clado muy bien respaldado estadísticamente. Y consiste aproximadamente de 7 especies. En la filogenia se incluyeron 4, pero se han descubierto algunas especies recientemente que por verle la morfología creemos que están en este mismo clado. Ellas están distribuidas principalmente en la ecorregión del Magdalena y Urabá, y también un poquito en el Chocó. Solamente está siendo la especie de Samia manicata que entró al Chocó. Todas las demás están aquí como en área de Urabá, entrando por el valle del río Magdalena, básicamente. Y tienen algunas cosas en común de todas estas especies. Son de tallos subterráneos, tienen foliolos con márgenes aserrados y conos poliníferos chicos, entre algunas otras similitudes. La morfología vegetal es increíblemente variable en este grupo, tanto así que nunca sospechaba antes de hacer la filogenia que fueran del mismo grupo. Ahora mostraré algunos ejemplos de eso. Pero hay unas similitudes en morfología reproductiva, pero estos generalmente son un poco más difíciles de discernir, porque hay muchas descripciones que no incluyen los conos o no los ilustran muy bien, entonces es algo que hemos ido aprendiendo. Bueno, a la izquierda pueden ver los foliolos del clado manicata, a lo que me refería de la increíble variabilidad de los foliolos. Podemos observar arriba Samia disodon, que tiene unos foliolos bastante anchos, súper delgaditos, son papiráceos, pero a la misma vez con venas extremadamente marcadas. Debajo de en la B, está Samia manicata, que tiene unos peciolulos muy marcados con un anillo que es básicamente muy único y diferente.
En la D podemos observar Samia restrepoy, que es la única samia que tiene una vena en toda la mitad muy marcada. Cuando se descubrió y se describió la especie, la consideran tan diferente al resto de las samias por ese carácter que inicialmente se describió como otro género, el género Chihuahua. Ya con trabajos moleculares y otras cosas se ha comprobado que realmente es otra samia, solo que tiene esa particularidad. Bueno, aquí pueden observar más de cerca el peciolulo tan único que tiene Samia manicata. Y aquí se observa la especie en su hábitat, en el Urabá antioqueño. Una especie recientemente descrita se llama Samia sinuensis, porque ocurre en el área pues, del río Sinú, en Córdoba. Aquí pueden observar que bueno, las hojas llegan más o menos a 3 metros de altura. Y lo increíble de esta especie es que los foliolos son ondulados. Eso es único en el género, no se había observado antes. Quisimos describirla con un nombre, algo así como undulatifolia o algo así que describiera esto. La situación es que no se encontraron muchas especies, muchos individuos. En todos los que se observaron más o menos 5 individuos donde se observó este carácter, pero no suficientes individuos para estar seguro que se ve en todos los individuos, pero es bastante particular. Otra especie recientemente escrita se llama Samia imbricata, escribió del Valle del Río Magdalena en Caldas, y esta especie tiene unos foliolos extremadamente pequeños y delgados y son imbricados, son, un foliolo encima del otro. Por eso se le puso el nombre Samia imbricata. Bueno, Samia disodon, como mencioné antes, tiene esos foliolos más o menos grandes, bien anchos, bien delgaditos y con las venas muy marcadas. Bueno, al siguiente clado que quiero discutir es el clado de Samia wallici. En la filogenia se incluyeron 2 especies que son de tallo subterráneo, Samia wallici y Samia oligodonta. Y creemos que la especie Samia montana, aunque es de tallo aéreo, también pertenece a este grupo. Son especies más o menos de alta montaña, por decir. Samia montana ocurre hasta los 2000 metros, Samia wallici más o menos a los 1500 y Samia oligodonta también a una altura general. O sea, todas son más o menos de clima frío y todas tienen unas venas, unos foliolos bastante anchos con las venas bien marcadas. Bueno, hay un clado que ocurre exclusivamente en la costa pacífica de Colombia, pero también hay un par de especies que entran aquí a Ecuador. Son 5 especies en total, más o menos 7 especies, pero 5 de ellas en Colombia. Varían en cuanto a sus tallos, hay unas de tallos aéreos y unas de tallos subterráneos, y tienen una morfología vegetal bastante variable. Pueden tener foliolos anchos con venas marcadas o foliolos delgaditos sin venas marcadas, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos de algunas de las especies. Samia roesli, que se cree que es la especie de Samia más grande que existe. Hay unas fotos con mi papá tomadas en el 2003, con un árbol con una planta bastante grande a la izquierda, y aquí con unos conos que están gigantes, pero apenas están formándose. De ahí probablemente crecerán más. Con esta especie se usa tradicionalmente en la área de Chocó y Valle del Cauca. Se recolectan las semillas y se muelen las semillas para hacer como un almidón, el cual usan para hacer como tamales. Cabe mencionar que las cícadas son muy fitotóxicas, entonces las comunidades que hacen esto tienen una manera de tratar y remover las toxinas antes de prepararlas para comer. O sea, no intenten esto en sus casas, por decir. Otra especie también bastante interesante es Samia chihuahua. Se ve muy diferente a Samia roesli. Básicamente
tienen un poco la apariencia de un helecho. Y en la misma región también encontramos Samia amplifolia. Es una samia de foliolos bastante grandes, anchos, las venas muy marcadas, las hojas nuevas de un color caramelo bastante bonito y es de tallo subterráneo. Entonces pueden observar la diferencia entre estos dos foliolos, completamente diferentes, pero ocurren en simpatría. En la región donde encuentran las dos especies en simpatría, increíblemente encontramos híbridos entre las dos especies. Unas que se parecen más a una especie, otras que se parecen más a la otra, y unos que son completamente intermedios entre las dos. Es bastante interesante. Aquí hay más ejemplos de los híbridos que se forman entre esas dos especies. Ahora, al siguiente clado es el clado de Samia cunaria. Cuando empecé la investigación de Samia, solo se conocían un par de especies de Panamá, que son Samia cunaria y Samia petiensis. Siempre asumí que eran especies panameñas porque no ocurren en Colombia, pero la filogenia mostró que esas especies realmente son de origen suramericano. Con el tiempo encontramos una especie que ocurre en cercanías de Quibdó, que se pensaba que de pronto era una población disjunta de Samia amazonum. Encontramos que realmente era una especie nueva. Esa se llama Samia pirófila. Tiene su nombre por el color de las hojas que parecen casi que fuego. Tienen varias similitudes, tallos subterráneos, cargan pocas hojas a la vez y tienen unos pedúnculos en los conos ovulíferos que son bastante largos y microsporangios en ambos lados del microsporofilo. Aquí se muestra la ilustración de Samia pirófila mostrando el pedúnculo extremadamente largo y también los microsporofilos que tienen microsporangios en ambos lados. Esto es un carácter bastante raro, no se encuentra en muchas especies de Samia, pero está en todas las especies de este grupo. También dentro del cono tienen como tomento, que también es algo bastante particular y único. Aquí hay unas fotos de Samia pirófila en hábitat en Quibdó, mostrando los increíbles colores de las hojas nuevas. Hace unos años visité el herbario de la Universidad del Valle y usualmente uno tiene el problema que encuentra especímenes que son estériles y en este caso encontré todo lo contrario, un espécimen que era reproductivo, por decir, pero no tenía hojas, era solo un cono femenino sin ninguna hoja para saber. En el momento se parecía un poquito a Samia pirófila, una especie que habíamos descrito hace unos años, pero las semillas parecían un poco más grandes que pirófila, pero no teníamos ni idea cómo eran las hojas en el momento. En la mitad pueden observar una semilla de este espécimen de pirófila, de este espécimen a la izquierda y de pirófila a la derecha. Bueno, al buscar la localidad de donde vino ese espécimen, encontramos que sí era una especie nueva y sí era afín a Samia pirófila, pero sí suficientemente diferente para considerarla como una especie nueva. Aquí está básicamente la ilustración que acompañó la descripción de la especie. Por último, quiero mencionar el clado del Amazonas, oriente de Colombia y Venezuela, que se ve la distribución en los punticos verdes. Estos me limité a mostrar la distribución en Colombia, pero este entra también a Venezuela, a Perú, a Ecuador y Brasil. Desafortunadamente, pues en la filogenia el soporte de este clado es muy bajo, 0.67. Y la mayoría de estas especies están al este de la cordillera oriental con algunas pocas excepciones. Entre esas excepciones están Samia huilensis y Samia tolimensis. Son especies hermanas, ambas de tallos
arborescente y que tienen los conos bastante parecidos. Dentro de ese clado grande hay un clado más pequeño que se compone de especies del oriente de Colombia y de Venezuela. Un clado de soporte moderado. Varían las especies, algunas de tallo arborescente como Samia cephalartoides y otros de tallo subterráneo como Samia muricata. Y por último están las especies que son exclusivas al Amazonas. Pueden ser también de tallo subterráneo en su mayoría, con unas cuantas especies de tallo aéreo. En el momento es el grupo de Samia más enigmático, porque tiene una distribución extremadamente amplia por todo el Amazonas. Como saben, muchas de estas áreas son en zonas de difícil acceso por varios diferentes motivos. Ocurren en 4 países, por lo cual conseguir permisos para estudiarlas, el grupo en general, pues es más complicado. Y la taxonomía y nomenclatura necesitan trabajo. Inclusive las especies que ya están descritas no se conocen muy bien. En muchos casos las descripciones son muy antiguas y no tienen los detalles que uno necesita para comparar con otras poblaciones que se van encontrando. Bueno, ¿qué le depara el futuro de las samias en Colombia? Pues, por suerte, hay un plan de acción para la conservación de las samias de Colombia. Esto fue creado por Cristina López Gallego, que creo que está aquí con nosotros hoy. También se ha creado una sociedad exclusivamente para el estudio y la conservación de las cícadas colombianas, que es la Sociedad Colombiana de Cícadas. El motivo principal de esta sociedad es implementar las acciones del Plan de Acción de Conservación, entre las cuales incluyen investigación y monitoreo, como por ejemplo estudiar la sistemática y biogeografía, ecología e interacciones y monitoreo de poblaciones. Consideran acciones de conservaciones directas como la protección, la conservación ex situ, la restauración y el uso sostenible de las cícadas. Y un componente de educación y comunicación, hacer divulgación y capacitación, instrumentos de gestión, como incentivos y proveer recursos para avanzar la conservación y el estudio de estas plantas. Ahí les dejo la página web si quieren aprender más sobre la Sociedad Colombiana de Cícadas. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias. Doctor, una preguntita. Claro. Cuando usted dice las samias que se ubican en la parte del Pacífico, hay áreas, digamos, que limita la hibridación entre unas más distantes del Pacífico a las que ya se extienden a la parte venezolana. No entiendo la pregunta muy bien. Si no hay espacios en la costa pacífica, digamos, donde no hay registros. En estas áreas pueden haber todavía ejemplares hibridizados o carentes, pues, de estudio. Sí, pues las dos cosas. Digamos, la simpatría en general en Samia es muy poco común. No hay muchos ejemplos donde se vean especies de Samia creciendo juntas, y la hibridización es mucho menos común aún. Hay pocos ejemplos de hibridización in situ que se conocen. La más espectacular de todas es ese ejemplo que mostré de Samia amplifolia con Samia chigua. Pero por lo general no se ve mucha hibridización. Sí, en cuanto a áreas que no se han revisado, pues es posible que aparezcan otras nuevas especies. Si se hacen expediciones a los lugares. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay gente que está mandando mensajes por textos, pero yo no los veo, entonces aparecen y no sé dónde quedan.
Doctor, ¿usted nos podría compartir esa lectura que usted realizó de los estudios que llevó a cabo acá sobre las lamias para tener una base de datos? Sí, el artículo de la filogenia es, Ujú. es, em, está publicado open source. Se puede bajar y utilizar, inclusive poner en la página web sin ningún problema. Sí, está completamente abierto el artículo. Yo te puedo mandar el enlace. También la Carlos, mayoría de las especies que se han descrito recientemente colombianas también los artículos están abiertos. Cualquiera puede accederlos, ponerlos en cualquier página, etcétera. doctor Calonge. Sí, Sí, gracias. Le habla Nelson Rodríguez de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. mucho gusto. Muchas gracias por la presentación y por la información tan interesante sobre las samias y pues que obviamente para mí también es un poco novedoso dado que pues nunca he trabajado con estas especies. Mi área de trabajo es fisiología de planta, fisiología vegetal. Y Ajá. al respecto, pues quisiera saber si dentro de las expectativas del plan de acción de la conservación de este grupo taxonómico en particular, existen algunas iniciativas al respecto de esa área, porque en la realidad, dada esa condición tan particular que tiene el grupo o este género de encontrarse pues bastante distribuido en diferentes hábitats, tanto húmedos como secos o semiáridos inclusive, pues abre una gran posibilidad de preguntas interesantes. Y adicionalmente, pues ahorita que he estado pues un poquito más interesado, no he visto si efectivamente este grupo, dentro del gradiente altitudinal de nuestras cordilleras, él se distribuye amplia o si tiene una distribución un poco más restricta con respecto a la altitud. Entonces, en ese contexto, pues me agradaría mucho poder tener también adicionalmente pues el contacto y de pronto discutir algunos puntos de vista con respecto a ese tema del abordaje ecofisiológico. Sí, en cuanto a fisiología, yo no sé de trabajos que se estén abordando ahora in situ en Colombia. Hay algunos ejemplos de trabajos de fisiología que se han hecho, por ejemplo, con la colección viva de Montgomery Botanical Center, la institución donde trabajo. Pero pues obviamente parte del plan de acción de conservación y lo que queremos hacer con la Sociedad Colombiana de Cícadas es promover la investigación de cualquier manera. O sea que con gusto estamos en contacto y sería bueno que pudiera abordar ese tema de la fisiología con las cícadas en Colombia. Ok, mil gracias y espero pues escribirle prontamente al respecto y señalarle Claro. algunas de las inquietudes y preguntas de trabajo que se podrían abordar en ese contexto. Sí, la última cosa, creo que mencionó algo sobre la elevación. Digamos, Sí, el rango señor. altitudinal de Samia es de 0 metros a 2000 metros, pero son muy Ok, pocas que están por encima de los 1500 metros. Creo que yo diría que la mayoría de especies estarían por debajo de los 1000 metros. ok, sí, señor. Ok, mil gracias, le agradezco mucho. Bueno, con gusto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, yo creo que tenemos otros 10 minuticos de preguntas, no sé, de antemano agradecerle al doctor Calonge de parte de la Asociación Colombiana de Botánica. Sabemos de pues todos los aportes que ha venido realizando en la familia. Sabemos también que hay mucho que todavía por conocer, pero pues también hay un grupo muy importante de botánicos colombianos que se están interesando por este pues, grupo tan bonito, un grupo tan importante desde el punto de vista evolutivo. Entonces, pues nuevamente agradecerles de la Asociación Colombiana de Botánica por acompañarnos, por
prestar este espacio, sacar un rato de su tiempo para podernos ilustrar y ponernos contextualizar acerca, obviamente, de, pues, el estado como tal del conocimiento de este grupo en Colombia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Edwin, gracias. Buenas tardes. Otra vez, profesor Calonge. Qué pena es que tengo muy mala señal y mal sonido ambiental, pero yo sí tenía dos preguntas. Una es sobre la Samia sinuensis, ese carácter de la hoja, del foliolo de Samia sinuensis, si se repite en alguna cicadace. Y el otro es sobre las poblaciones en el Pacífico. Hemos encontrado Samia rhoesli, amplifolia y chigua como compartiendo el mismo espacio. Sí. Entonces, no sé qué tan común es eso encontrar en Samia. Esas dos preguntas. Sí, gracias. En cuanto a los foliolos ondulados, pues en Samia no conozco de ningún otro ejemplo fuera de Samia sinuensis. Hay algunas especies de cicas en Asia que pueden tener unos foliolos un poquito ondulados, pero pues fue una sorpresa muy, muy grande encontrar eso en estas plantas de Samia sinuensis. Y encontrar tantas especies reunidas tan cerca una de la otra como en el Pacífico colombiano es bastante extraño. Yo mostré un mapa como de la concentración de la diversidad de Samia al principio de la charla, que muestra, hay algunos hotspots donde se pueden encontrar eso, más que todo en Centroamérica, especialmente Panamá. Es un área, pues, es súper delgadito, pero se encuentran muchas especies juntas. Y también el área de Honduras, Belice y Guatemala, se encuentran gran variedad de especies. Y en ciertas áreas de México. México también, como tiene otros dos géneros, Teratosemia y guión, inclusive hay un lugar donde puedes encontrar los tres géneros creciendo juntos, que es bastante increíble. Muchas gracias, profesor Calonge. No, por último, invitarlo al Jardín Botánico de Bogotá, que tiene esa exposición de la colección de samias en el Tropicario Distrital. Y pues si puede pasar algún día al Jardín Botánico, tenemos una colección de especies amenazadas, donde hay una muy buena demostración de tolimensis, sibuilensis, amplifolia y otras de diferentes lugares de Colombia. Gracias. Qué bien, muchas gracias. Sí, me encantaría visitar pronto. Gracias. Creo que hay una pregunta de Montañista. ¿Está solicitando la mano? Doctor, una pregunta. Es que por lo menos en la parte de Anchicayá se pueden encontrar, digamos, de las samias que anteriormente mencionó, poblaciones intercaladas o muy juntas, o siempre tienen un radio de distribución amplio, o como en esa parte cuando usted dice que en el Pacífico hay muy pocas, ¿cómo se hace la lectura de este tipo de samias de aquí de la parte pacífica? Pues en el Bajo Calima es donde se encuentra Samia chigua creciendo al ladito con Samia amplifolia y donde hemos observado la hibridización, y también por Bahía Málaga. Pero sí, haciendo como una gira para ver las samias de allá, digamos, vimos esas dos especies creciendo juntas, también oblicua con rhoesli. Digamos, hay como 5 especies ahí y los híbridos en un área muy pequeña, pero no necesariamente se encuentran las 5 en el mismo lugar. Encuentras todo un grupito de 2 aquí, otro grupito de 2 allá. Parece medio al azar de cierta manera, pero pues todas son especies emparentadas hasta cierto punto, son del mismo clado. Pero hasta ahora solo hemos observado la hibridización entre amplifolia y chigua. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, y Montañista por la pregunta y el profe Calonge. No sé si hay